tarde Venezuela, nuevamente con ustedes, Zulay Rosas y María Gabriela Rodríguez para compartir información minuto a minuto que se va generando en nuestro país y por supuesto también fuera de nuestros territorios. Hola Zulay. Hola María Gabriela, saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Venezolana de Televisión y de inmediato vamos a repasar las informaciones que destacan a esta hora. La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, entregó este lunes nuevos apartamentos en el sector Simón Bolívar del complejo Ciudad Piuna, acá en Caracas. Más de 100 personas que perdieron sus hogares durante los terremotos del 24 de junio se benefician de esta atención integral. Hoy estamos entregando 48 nuevas viviendas. Si ves a mi espalda, estamos terminando también un edificio, como hemos informado, de aquí a diciembre habremos terminado viviendas, unas 4.000 viviendas para entregarlas a los que están en los campamentos transitorios, víctimas del doble sismo, del doble terremoto, y al mismo tiempo estamos también buscando en el mercado secundario, buscando alquileres, muchas opciones. Y tenemos los campamentos unifamiliares transitorios, buscar todo tipo de opción para que las familias puedan tener una vivienda. La jefa de Estado Delcy Rodríguez destacó que el gobierno trabaja en los diferentes niveles para la rehabilitación, apoyo a las familias, cooperación y créditos con las juntas de condominio, para así crear entornos donde se desarrolle el tejido social comunitario en condiciones de seguridad y de armonía. Y a través del Plan Venezuela Renace, recuperar. Estamos actualmente recuperando más de 13.000 viviendas que va a beneficiar a 66.000 personas, porque no es solo la vivienda, es a quién beneficia, a una madre, a un padre, a un niño, una niña, un abuelo, una abuela. Bueno, estamos trabajando sin descanso y yo quiero informar, fíjate, mención aparte. Hemos hecho ya 59.000 inspecciones con la Comisión Presidencial para habilitar, decir si una vivienda está en amarillo, está en verde, está en rojo. De esas 59.000 inspecciones, 10.332 están en rojo. Eso quiere decir que requieren estudios especiales para saber si se puede recuperar sin ningún tipo de riesgo para la población o para quienes vayan a habitar esa vivienda. Sobre estos temas vamos a estar conversando en minutos acá en los estudios con nuestra invitada del día de hoy, María Gabriela. La ministra de Vivienda, Paola Posani, nos va a detallar un poco más sobre esta actividad realizada el día de hoy por la presidenta Delcy Rodríguez, que al final suman nuevas viviendas que se están entregando a los afectados por el doble terremoto. Parte del Plan Venezuela Renace, estos al regreso, siguen allí en sintonía. Gracias por continuar con nosotros y como anunciamos antes de hacer la pausa ya acá en los estudios de Venezolana de Televisión está con nosotros la ministra de Vivienda Paola Posani porque vamos a conocer un poco más sobre esta actividad realizada el día de hoy por la presidenta Delcy Rodríguez, la entrega de nuevas 48 viviendas para afectados por el doble sismo. Esto ocurre acá en Caracas, estas nuevas viviendas para los afectados, para las personas que lo perdieron todo. ¿Cuál fue el criterio y de dónde vienen estas nuevas 48 personas? Bueno, primero agradecerle la invitación. Para mí siempre es un placer venir al Canal 8. Gracias. Bueno, principalmente hay que ver que nosotros tenemos un instrumento que es el registro único de vivienda las personas afectadas por el terremoto. ¿Por qué digo eso? Porque tú no es que te anotas en una lista, eso no existe. Aquí es un registro que hemos hecho en todos los estados afectados. Terminamos con Falcón este sábado y fíjense, ya hemos hecho casi 40.000 familias registradas. Ese registro es un registro digital, Excel, desde mi punto de vista, nos da un dato duro de cuántas familias y las características de cada familia. No es lo mismo 2 adultos mayores a una familia con 6 hijos y existen todas estas características. Pero además, en este momento y de aquí en adelante, todas las asignaciones se hacen por un equipo que está formado por la Presidencia de la República, por la Vicepresidencia Social y por el Ministerio de Hábitat y Vivienda. Se revisan los registros que se han hecho a lo largo de toda esta semana y se asignan prioridades
por ejemplo, familias que están en problema de enfermedades, tienen niños con algún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera. De ahí salen los números que son los que se asignan. Es decir, que no existe la lista, cuando uno hace el registro te hace la georreferencialidad de tus viviendas, sabes cuál es la vivienda que está en rojo o que se cayó, etcétera. O sea, está blindada esta asignación. Justamente le iba a preguntar por eso, porque ya le hemos escuchado varias veces que usted dice que la asignación está blindada, y esto gracias a que son varios sistemas que están integrados. Es decir, Exacto. ¿qué me garantiza a mí, María Gabriela, que las personas que están siendo beneficiadas son personas realmente afectadas por el sismo? Hay varios sistemas como SAREN, Carnet de la Patria, que garantizan que la persona que asignó no fue por cualquier otro mecanismo quizás irregular, sino que es porque efectivamente fue la familia afectada. Por ejemplo, si yo quisiera registrarme, cuando ponen mi cédula, evidentemente sale el lugar donde yo vivo. Okay. ¿Por qué? Porque voto por ahí, voto en la misma zona, el carnet de la patria está cruzado, el SAREN, si tienes vivienda principal o alguna vivienda a tu nombre, sale. O sea, de alguna manera te blinda y te elimina esa capa que lamentablemente existe de que, bueno, quiera tener vivienda sin ser afectado por el terremoto. Quiero aclarar que nosotros en el Ministerio de Hábitat y Vivienda estamos claros que tenemos también que revisar lo que es el crecimiento vegetativo de la población y que tenemos todavía deudas de entregas de vivienda. Pero en este momento la prioridad son las personas afectadas por el terremoto. Ahora, fíjense bien, para la entrega se está haciendo de manera paulatina, hay un tiempo estimado. Hemos visto también que la Comisión Presidencial de Habitabilidad anda haciendo un trabajo de inspecciones, hay ya los planes para los campamentos temporales. Ciudad Caribe es un escenario próximo donde podrían ya darle soluciones en materia de vivienda a estas personas afectadas. Sí, bueno, primero entender que esos campamentos, la gente, lo primero uno le pregunta cómo te fue en el campamento, en un lugar cálido, te dan asistencia médica, todos te recuerdan que tienen apoyo psicológico, porque, bueno, pasaron una tragedia, o sea, estamos hablando Claro. de personas que han perdido familiares, por lo tanto, necesitan apoyo de otro tipo. Es una mano cálida que te acompaña mientras te entregamos las viviendas. Es importante aclarar que la presidenta Delcy Rodríguez lo dijo muy claro, tenemos planteado 4.000 viviendas a nivel nacional. ¿Por qué digo a nivel nacional? Pues no son las 4.000 en Caracas. Ni en La Guaira ni en tampoco, que evidentemente. hay quienes tenían esa duda. Exactamente. Básicamente, cuando haces tu registro, te preguntan si tú quieres cambiar de estado o si quieres estar en otro estado. Es increíble que nosotros, por ejemplo, fuimos a Yaracuy, al registro en Yaracuy, y había gente de La Guaira. Fuimos a Puerto Cabello y había gente de La Guaira. Y en todos los estados donde hemos ido, y en Falcón, cuando fuimos este sábado, había gente de La Guaira. O sea, hay gente que hay movimiento poblacional. Por eso decimos que esta planificación territorial tiene una calidad de recalificación del espacio y que te modifica la cantidad de población, porque mucha población de La Guaira se está moviendo sola. Hay gente que quiere irse a Maturín, hay gente que quiere irse al Amazonas, hay gente que quiere irse a Margarita. Y eso hace que de alguna manera estemos claros que los 4.000 es a nivel nacional, porque tenemos no sé, en el Amazonas, tenemos en Maturín, tenemos en otras zonas del país que perfectamente la población puede migrar hacia otros lugares donde tengan familia, donde tengan amigos y donde tengan las posibilidades de desarrollarse económicamente. Justamente usted nos ha hablado también del repensar el territorio. Esa es la invitación. Eso lo está realizando el Comité de Habitabilidad, de alguna manera también pensándose cómo administrar cada uno de los estados según la población. Como nos está diciendo, ha crecido más en un lado porque puede que se hayan ido o trasladado a hogares solidarios estas familias afectadas. Y además, ministra, en cuanto al registro, ya todos los campamentos, todas las familias que están en campamentos se registraron. Esas personas que quizás están en hogares solidarios, que son esa persona que fue afectada y se fue a casa de una tía, si se quiere registrar y no tuvo la información o no supo o estuvo en condiciones quizás de vulnerabilidad y no pudo en el momento registrarse, ¿cómo hace?
es importante que estamos habilitando puntos. Por ejemplo, en Caracas estamos en el Banavi, en la planta baja del Banavi, porque hay gente que está aquí en Caracas, que perdió su vivienda en La Guaira y está en hogares solidarios. Pero también pasa en el interior de la República. Es importante que mantengan siempre la información en las cuentas oficiales. Porque a mí me han preguntado, pues, bueno, pero es que yo me registré en tal lugar y en ese lugar nunca tuvimos registro. O es decir, tienen que seguir las cuentas oficiales que le dan los números de los lugares donde nos mantenemos con el registro. ¿Hay alguna forma de chequear cómo va ese registro por parte de la persona que se registró y quiero saber qué respuesta me tienen, cómo va mi proceso? ¿Es algo aleatorio la asignación de viviendas o la persona no puede tener acceso? En general, lo importante es que hay prioridades y esas prioridades las vimos hoy, pues. Prioridades de familias que tienen niños con algún tipo de condición de salud, que no pueden seguir estando en los campamentos, adultos mayores, y aunque ellos no pueden chequear, claro, sería lo ideal que ellos pudieran chequear, saber a qué altura están, pero tienen que pensar también que la construcción y el equipamiento de vivienda ahorita está en la curva ascendente. ¿Por qué está en la curva ascendente? Porque nosotros tenemos solamente en Ciudad Tiuna, para este año, más de 1000 viviendas en obra que vamos a ir entregando a lo largo de lo que queda del año. Por lo tanto, el número que a lo mejor puede parecerles bajo hasta ahora, de 336, puede dar un salto cuantitativo, tiene que dar un salto porque tenemos viviendas en obra a nivel nacional. Y el año que viene van a estar todas las que estamos iniciando. ¿Por qué? Porque estamos terminando obras que están en estructura y las estamos terminando, dándole los servicios, haciendo los urbanismos. Y lo que es importante, que por ejemplo en Ciudad Tiuna estamos haciendo una planificación de escuelas, servicios médicos, transporte, estacionamiento, que es fundamental. Originalmente se calculaba un carro por cada 3 apartamentos y eso generó un déficit muy fuerte. Vamos a hacer edificaciones estructurales que permitan que tengan estacionamiento. Okay. Y podamos eliminar esa deuda que tenemos con el tema del estacionamiento, que es fundamental. Pero también están los servicios, el agua, la electricidad y los equipamientos en general, las plazas, los parques, los preescolares, las escuelas primarias, los bachilleratos, o sea, todos los servicios y el transporte, evidentemente. No, reitero el tema, entonces se está repensando los territorios en función de conocer además Ciudad Tiuna con todas esas necesidades que usted nos está planteando. Ahora hablemos del plan de construcción, que no solamente construcción, hay que decir, Venezuela tiene avances en lo que es la misión vivienda, 0800 hogar en lo que es viviendas y por ello hoy se puede decir que hemos venido entregando vivienda a 2 meses del terremoto, de alguna manera de inmediato, se puede decir, si comparamos con otras naciones. Eso es gracias a esa política habitacional que ya teníamos como experiencia de años pasados. Ahora bien, este plan de construcción no solo implica viviendas nuevas, también implica reparaciones. ¿Esas cifras las tienen, ministra? ¿Cómo ha venido trabajando? Fíjese, esa cifra la maneja directamente la ingeniera Jacqueline Farías, porque Venezuela Renace. Pero yo quiero, creo que siempre lo toco el tema de Marea Abajo. Marea Abajo en La Guaira es un conjunto de 1088 viviendas que están divididas en 3 grupos. Hay 2 grupos que están en amarillo y un grupo que está en rojo. Es bueno aclarar el tema, que siempre es bueno hablar de eso. Las que están en amarillo ya están rehabilitadas, tratando de recuperarse, se están recuperando en un proyecto importante. Hay unas que tienen temas estructurales pero muy leves, que se pueden resolver sin problema. En cambio, hay especialmente el urbanismo que está en el centro, tiene problemas estructurales. Hoy justamente estábamos reunidos con el vicepresidente Juan José y con Jacqueline Farías, y con Garcés, el ministro Garcés, por el tema de que tenemos que entrar especialmente me preocupa de Marea Abajo, que está en rojo, porque tenemos que hacer, y eso lo tenemos claro, un proyecto estructural que tiene que estar un ingeniero avalando ese proyecto. Okay. Yo creo que eso es importante, porque eso no es
como si tú fueras a ir al odontólogo y vas a que te arregle, vas a la farmacia a la esquina. No, para esto necesita un profesional en el área de patología que avale el proyecto estructural, porque posiblemente vamos a tener que hacer refuerzos estructurales, y los refuerzos estructurales los calcula y los firma un ingeniero. Pero además, uno de los puntos que discutimos esta mañana, que es fundamental, tiene la alcaldía que corresponda, tiene que tener esos proyectos avalados en sus expedientes. Es decir, si el edificio X está en rojo, pero se revisó y se definió que hay que hacer refuerzo estructural, eso lo tiene que hacer un ingeniero especialista, lo tiene que revisar un patólogo, hacer un proyecto, firmar el proyecto. Yo siempre estoy en eso como siempre estoy como reforzando. Los ingenieros y los arquitectos firman los proyectos. Okay. Eso no lo hace todos esos edificios. Y se trata además de un trabajo articulado en equipo donde se pueda avalar la confiabilidad de lo que se está haciendo y no solamente reforzar estructuras, ministra. Exactamente. También es importante tomar en cuenta las condiciones antisísmicas que deben de tener ya las nuevas estructuras y las que se están reforzando. ¿Hay algún adicional que debe tener la obra de rehabilitación? Bueno, aclarar que es sismo resistente, que el término correcto es sismo resistente. Fíjense, entiendo que son profesionales y que un edificio que se mantuvo durante el terremoto, de los 2 terremotos, y que tuvieron algún tipo de afectación en su estructura, tiene que ser evaluada, revisada, y tiene que hacerse un proyecto estructural de refuerzo, en muchos casos de refuerzo, para que queden mejor que cuando iniciamos, y no solamente mejor que cuando se inició el terremoto, sino que además entender que estos 2 terremotos nos han modificado, van a modificar todas las condiciones donde se calculaba estructuralmente antes los edificios. Esto va a cambiar. Por lo tanto, tenemos que tener esa visión frente a los edificios que vamos a recuperar o de los edificios que estamos recuperando. Es así, ministra. Mire, usted mencionó María Abajo y tenemos un material que el equipo de producción justamente en María Abajo, La Guaira, de esas viviendas que se están recuperando, es el ingeniero Julio Rivera quien nos detalla un poco y nos ejemplifica el tema del semáforo, ¿no? Que también se ha venido trabajando. Si es amarillo, requiere pero vamos a ver si lo aprendí. Si es amarillo, requiere chequeo técnico. Si es rojo, revisión más profunda o según lo que determinen los especialistas. Y si es verde, pues está chévere estructuralmente. ¿Es así? Eso es correcto. Es correcto. Entonces, bueno, el ingeniero Julio Rivera un poco también nos habla de esa comunidad que usted nos hablaba, de María Abajo, en donde hay 2 partes del sector en amarillo y una en rojo. Y, bueno, queremos un poco ver este material para también entender lo que usted nos explica, ¿no? Lo que usted además nos explica en función de las necesidades que tiene quizás esa estructura en rojo. Mientras el equipo está en ese buscando el material, quiero... Ya lo tenemos. Listo, vamos a escucharlo y continuamos, ministra. Estas edificaciones durante los años tenían problemáticas de filtraciones generadas, algunas por las descargas de agua servida, por los puntos de agua potable, pero también tenían muchísimas filtraciones generadas por las descargas de agua de lluvia desde la azotea hasta planta baja, las cuales intervenimos, hicimos una reconstrucción de los sistemas de descarga, hicimos verificación de los puntos, hicimos la demolición del manto asfáltico viejo, hicimos todo lo que corresponde a los trabajos de la cornisa para evitar que se pudieran desprender elementos de la misma, y posteriormente, después de rectificar las pendientes, estamos en los procesos de colocación de manto asfáltico para culminar la impermeabilización. O sea, un trabajo completo, totalmente rehabilitada la torre, su trabajo de reforzamiento estructural y su trabajo de rehabilitación integral para que los habitantes puedan disfrutar de un edificio, de una edificación al 100% de su capacidad. Como vemos, todo el resto de las torres están siendo atendidas, ya que esta se encuentra en culminación, pero el día de hoy nosotros contamos con unas 8 torres
ya dinamizadas que van en su proceso para cumplir con su reforzamiento estructural y su proceso de rehabilitación integral. Las paredes que no cumplían con las normas FEMA E73, que son las nuevas que van a entrar a regir el tema de la construcción de mampostería, fueron demolidas para ser nuevamente construidas cumpliendo todo lo indicado por la norma, la cual mitiga los riesgos que pueden representar las paredes hechas con bloques, o sea, la mampostería como tal. Todos los trabajos que se están haciendo con la finalidad de resguardar la vida del ser humano. En el caso que se presente alguna otra situación sobrevenida, quede resguardada la vida del ser humano como patrimonio principal del pueblo venezolano. Es importante mencionar que aquí en estos procesos se utilizaron químicos especializados para atender este tipo de situaciones o atender este tipo de estructuras. Químicos de baja densidad para el relleno de las fisuras y grietas, los químicos especiales para el anclaje de acero, químicos para la colocación de concreto nuevo con concreto viejo y morteros especializados estructurales con alta resistencia. Ahí escuchamos justamente, ministra, el ingeniero. Ahorita en lo que regresemos vamos a pedir en este momento una información que tenemos de interés con la presidenta Delcy Rodríguez y continuamos con muchísimo más. Vamos a ver. Bueno, acabamos de culminar reunión con el equipo de gobierno que asiste a la mesa de diálogo social. Mi saludo a los trabajadores y a las trabajadoras del país. Y bueno, en razón de todo este proceso de recuperación que lleva adelante nuestra patria, estamos también visualizando cómo impulsar el empleo. Y en razón de ello he decidido crear a partir de este 24 de agosto el Programa Nacional de Formación para los Trabajadores de la Construcción. Plomeros, albañiles, electricistas, herreros, carpinteros, que vengan a un plan de formación y luego se incorporen al plan Venezuela Renace. Este plan nacional iniciará en la Gran Caracas y estará encargado por el equipo de gobierno, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el INSES, el Ministerio de Educación Universitaria, la Vicepresidencia de Servicios de Obras Públicas y el plan Venezuela Renace. ¿Cómo pueden inscribirse? Se pueden inscribir a través del Sistema Patria. A partir del lunes 24 iniciará este registro. Podrán ser también postulados por las comunas de su circuito comunal o en los INSES de todo el país podrán hacer la postulación. Bien sea personas que tengan ya experiencia, formación, conocimiento en esta área o los que quieran aprender el oficio. Así que es un camino importante para dar impulso al sector empleo en la construcción y de esta manera podamos nosotros también servir de apoyo para los trabajadores, para las trabajadoras del país y quienes quieran completar procesos de formación. Importantes anuncios de la presidenta Delcy Rodríguez. A partir del lunes 24 de agosto comienza este registro de quienes estén interesados en formar parte del Programa Nacional de Formación para los Trabajadores del Sector Construcción. Y luego de pasar por este proceso de formación van a incorporarse al Plan Venezuela Renace y se suma justamente a esta meta del Gobierno Nacional de la construcción de nuevas viviendas en nuestro país. Justamente necesidades, ministra, que hemos venido evaluando y se suma entonces un nuevo sector trabajador para sumar a este plan de viviendas que merecemos todas y todas, viviendas dignas. Además, vamos a una pausa, pero ya regresamos con mucho más y con la ministra Paola Posani aquí con nosotros. Seguimos con ustedes en el estudio 4 de Venezolana de Televisión junto a la ministra Paola Posani, aclarando esas dudas que surgen tras el terremoto. Vemos que ya hay una política encaminada de vivienda, pero como sabemos y como lo hemos visto, evidentemente el terremoto movió todo y nos hizo repensarnos para lo que es el plan Renacer. Han habido varios anuncios, veíamos hace tan solo minutos cómo la presidenta anunciaba este nuevo plan de formación para calificar esa mano de obra. ¿Cómo ve usted esta noticia? Y bueno,
Bueno, me parece maravilloso porque la mano de obra, este país tiene, como hablábamos, excelente albañil, el plomero, maestros de obra, pero hay que calificarlos, formarlos y calificarlos. Y además hay gente joven que se está formando ahorita que podría perfectamente calificarlo y esto te permite tener un albañil más calificado, maestros de obra con más experticia y la juventud como aprendiendo de esa mano de obra calificada que tenemos en el país. Eso me parece excelente. Importante entonces comenzar a participar en este registro quienes deseen hacerlo y además tengan la vocación para participar en el sector construcción. Recuerden que es a partir del lunes 24 de agosto. También había otro tema que queríamos consultar y que nos explicara un poquito más sobre, antes de hacer la pausa, la participación que teníamos de uno de los ingenieros que están trabajando en Mare Abajo justamente para recuperar viviendas. Allí la importancia, el impacto del trabajo que se está haciendo en este sector donde hay unas torres que están en amarillo y unas que están en roja, pero ahí el equipo calificado junto con la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios está haciendo un trabajo para rehabilitar esas viviendas. Sí, recordemos que los dos grupos que están en amarillo son las que vamos, en esta estamos casi que a mitad de trabajo y esta estamos iniciando y estamos dejando para el final la roja porque estamos haciendo el proyecto estructural. Tenemos que hacer el proyecto estructural certificado que nos permita entrar con las herramientas técnicas que nos permitan. Este ingeniero que vieron ahorita, que es un ingeniero del ministerio, es un muchacho excelente, por cierto, muy serio y que tiene unas capacidades para explicar que son una maravilla. Lo veíamos. ¿Verdad? Lo vieron. Yo creo que es importante, fíjense, aquí tienes toda la cadena. Tienes al ingeniero calificado que dirige cuadrillas y esas cuadrillas se van formando y se van calificando. Eso te permite aportar en lo que estaba en los anuncios de la presidenta, calificar la mano de obra y tener para cualquier actividad, tener una mano de obra que se pueda enfrentar a los problemas desde lo más complejo a los más sencillos. Ahora, en ese proceso de reparación ha habido muchos contactos, muchos enlaces, muchas personas que se han acercado del ministerio al Plan Venezuela Renace, sectores, entre eso está las juntas de condominio. ¿Cómo ha sido ese trabajo con las juntas de condominio, que no es la misma organización que una comuna o que un consejo comunal o es la misma, tampoco es la misma organización que los urbanismos de la misión vivienda tradicionales que conocemos? Para las juntas de condominio tienen como otra estructura diferente, que las juntas de condominio normalmente no se dirigen al Ministerio de Hábitat y Vivienda, van a la Vicepresidencia Social, son otro tipo de estructuras que los apoyan, ¿no? De todas maneras, realmente el fuerte que siempre va al ministerio, por un lado son los contratistas, que evidentemente esperan apoyar en este desarrollo, pero además es nuevas tecnologías, porque tenemos que dar un salto en las tecnologías que estamos trabajando. Si ustedes se ponen a ver, luego que se hace la estructura, luego viene el bloque, el cemento, el friso. Ese proceso de cerramiento y de acabado todavía es demasiado rudimentaria, demasiado rudimentaria. Si nosotros tenemos que dar el salto de tener nuevas tecnologías constructivas que nos permitan hacer cerramientos de otros niveles mucho más rápido, lo que nosotros llamamos cerramientos al seco, que quiere decir que no tienes que tener cemento, sino son elementos que se colocan, se cierran y te permitirían tener mucha más rapidez, pero además para esa formación es importante que también las nuevas tecnologías estén, porque esas nuevas tecnologías tienen otro tipo de capacitación. Y también, bueno, tomando en cuenta lo que usted nos comentaba, las normas sismorresistentes dentro de este proceso de formación también tienen que ser tomadas en cuenta porque justamente esa mano de obra calificada va a hacer su aporte en el marco del Plan Venezuela Renace. Exactamente, y lo que es fundamental recordar de todos los que oyen estos programas, explicarles que son profesionales los que hacen los proyectos para refuerzos estructurales, los que hacen la evaluación. Fíjense toda la cantidad de gente que están en la calle valorando si el edificio está en verde, amarillo, en rojo, los diferentes estratos del rojo, porque es importante aclarar que no todos los que están en rojo son para demolición.
ahí está Marea Abajo. Estamos haciendo un proyecto estructural con patólogos para poder recuperar las 1.088 viviendas, que es lo que me preguntaba. La tarea es recuperar todas, las que están en rojo y las que están en proyecto. Y eso necesita estudios de suelo, necesita profesionales, esos son los que van a avalar y firman, yo siempre lo recuerdo, eso no es que yo voy y te reparo tus estructuras, no. Hacen un proyecto, firman el proyecto y además se lo entregan a la alcaldía para que esté en el expediente de tu edificio. O sea que si pasa algo, yo me hago responsable porque firmé. Eso es un blindaje de alguna manera para la familia. Exactamente. Y que le genera confianza además. Claro, un conjunto que el condominio, entre todos, decidan hacer una evaluación estructural, que los profesionales te avalen, te firmen el plano, los planos, el cálculo, y que además tú tengas una empresa certificada que te haga ese refuerzo estructural, te da tranquilidad para el resto de tu vida. O sea, le da tranquilidad a la Junta de Condominio y a todos los que viven en ese conjunto. Ahora hay otra rama del plan que tiene que ver con los subsidios que anunció la presidenta recientemente, que es 50% si el inmueble pasa de $70.000 y 80% si llega a ese tope. ¿Cómo ha venido siendo ese trabajo y cómo se realizó esa evaluación, si está en sus tareas también Fíjense, contarnos, ¿no? Una parte importante es que no volvemos al registro para que te puedan dar, primero los préstamos para comprar viviendas. Si ustedes entran a cualquier banco, tienen unas condiciones. Unas ciertas condiciones. Esas condiciones, porque todos los préstamos tienen condiciones. Todos los que hemos comprado un carro alguna vez en nuestra vida o cualquier cosa que es a crédito, tiene unas condiciones. Tú tienes que tener unas condiciones para ingresar a esos créditos. Que fíjense que hasta cierta cantidad y hasta cierta cantidad. Pero también son para los afectados en el terremoto. Hoy mismo, cuando estábamos entregando vivienda esta mañana, se me acercó una señora que quería un préstamo, pero usted está afectada por el terremoto. Usted tendrá que esperar que en un momento dado, yo me imagino que se abrirán los créditos para todos. En este momento son para los afectados por el terremoto. Es decir, si tú perdiste tu vivienda principal, entonces tienes esa capacidad para asumir ese crédito, te darán los bancos pero tienen unos requisitos, no es a la deriva. O sea, vamos allá a organizar. Exacto. Ministra, sería yo, María Gabriela, ni Dios lo quiera, en este caso afectada por una vivienda. Voy, ¿verdad? Me registro según el registro que habilitaron y bueno, coloco la condición en este caso, si no tengo vivienda. Al momento de solicitar un crédito, si tengo condiciones para pagar, evidentemente debo estar inscrita en ese registro para poder adquirir el crédito. No es a la deriva como que cualquiera va a lo vivo. A cualquier banco, y además tienes que estar seguro que perdiste tu vivienda. Okay. O sea, porque no es que vamos a comprar una segunda vivienda. O sea, en este momento en que estamos en esta emergencia, la prioridad es la gente que perdió su vivienda principal. Si está en amarillo, no entra. No, porque se está rehabilitando. Porque es un proceso de rehabilitación. Exactamente. Y los que están en rojo, sí, los que tienen pérdida absoluta, bueno, no tenemos duda. Hoy mismo estábamos entregando un apartamento a una familia con 3 niños que estuvieron en Marea Abajo, que estuvieron en el campamento de Marea Abajo y que subieron a un campamento en Caracas y fueron asignados de vivienda. Porque además tienen niños con unas condiciones de salud que bueno, evidentemente tenían prioridad. Fíjense que estamos dándoles prioridades, ¿no? Fíjense, hasta la fecha 335 viviendas han sido adjudicadas, otorgadas a las personas que resultaron afectadas por el doble sismo. La meta es 4.000 antes de que finalice el año 2026. En todo el país. En todo el país y de manera progresiva. Sí. Y paralelamente estos datos se cruzan con el registro único de viviendas, que hasta la fecha usted nos informaba que van 40.000 familias censadas. Este registro único de viviendas tiene su proceso, su etapa final o va a ser permanente. ¿Hasta cuándo se va a estar realizando el registro único de viviendas? En principio, en los 7 estados afectados por el doble sismo. Sí, ese registro que se ha ido modificando según las características. Al principio iniciamos en La Guaira, que bueno, es el estado que más ha afectado. Y tuvimos unas condiciones. Al principio
estábamos en la zona donde estaban los edificios más afectados, ¿no? Después fuimos moviéndonos, llegamos a tener los puntos de registro en la calle, en las plazas. En Tanaguarena, en la plaza de Tanaguarena, en Caraballera. Eran unas experiencias bien interesantes cómo se organizaban todos los vecinos, porque es un punto que hay que aclarar, tanto para para los registros, como para vivir en comunidad, como para las asignaciones de vivienda. Lo más importante es que la comunidad esté organizada. Y ahí usted lo veía, cómo la comunidad está organizada y cómo sabían que Paula no vivía ahí, no tiene por qué registrarse porque ella no vivía ahí. Eso ayudó mucho para también para batallar lo del vivismo que venimos diciendo, ¿no? O sincerar el registro, Sincerarlo, que puede ser información. porque si no, imagínense, nunca vamos a terminar. O sea, si abrimos el registro para todos, no vamos a poder nunca superar el momento en que estamos viviendo. Y fíjense que un problema tan complejo como lo del terremoto tiene diferentes aristas, desde la demolición de los escombros, hemos tenido varias aristas, y hay aristas que son para alquilar vivienda, porque a lo mejor yo alquilo una vivienda y me voy tranquila alquilada, el Estado, el gobierno nacional me apoya con el alquiler, y cuando termine mi vivienda yo me voy a mi vivienda, fíjense. Pero también hay el crédito para las personas que tienen esa capacidad y que pueden solicitarlo. Pero además está nosotros, la Hábitat y Vivienda, que estamos construyendo viviendas para asignárselo a las personas que están en el registro. Pero además está Venezuela Renace, que está recuperando las que están en amarillo. Porque imagínate si tuviéramos que hacer todas, ¿entiendes? Claro. Las que están en amarillo. Y ahora, y también hay grupos que estamos trabajando en las que están en rojo que se pueden recuperar, ¿entiendes? Okay. O sea, que hay diferentes soluciones para un problema muy complejo que necesita diferentes tiempos y de planificación, que estamos en ese proceso. Justamente hablando del tiempo, lo del registro único, esa recomendación entonces a quienes no se han registrado, todavía tienen la oportunidad de hacerlo, ¿o esto va a cesar? Fíjense, primero nosotros tenemos nuestras oficinas ministeriales en cada uno de los estados de este país. Entonces, si te dan algún problema de ese tipo, por ejemplo, yo me fui, perdí mi vivienda en La Guaira y me voy a Monagas, voy a la oficina del Ministerio de Hábitat y Vivienda, y ahí con gusto le daremos la información y seguiremos algún tipo de registro para las personas que están en esa situación, porque nosotros estamos haciendo vivienda en varios estados del país, en casi todos los estados. Claro, unos menos que otros, pero además, en efecto, eso nos permitirá que si tú te vas a Maturín y estás en una vivienda solidaria, puedas registrarte, y cuando el Ministerio de Vivienda, de Hábitat y Vivienda, entregue las viviendas, te tendrá en ese registro. O si vas a pedir un préstamo, tienes el registro que te permite hacer eso. Bien, ministra, ahora quisiera, antes de despedirnos, ya nos están diciendo que nos quedan algunos minutos para cerrar esta entrevista, preguntarle también, bueno, en su función usted es arquitecta, ¿no? Y la planificación a largo plazo también implica prevenir, ¿cierto? Más allá ahora de la construcción de vivienda, de todo este trabajo titánico que se está haciendo y que la está haciendo un equipo completo de especialistas, ¿qué medidas se están tomando quizás también para revisar y ajustar todo lo que tiene que ver con normativas de ordenamiento territorial? Por ejemplo, hay quienes se preguntan, y quienes nos han visto en la calle y tienen el chance como de acercarse, nos han dicho, ¿sabe si es seguro volver a construir en algunas zonas de La Guaira, por ejemplo? Es fundamental aclarar que no vamos a empezar a construir en todas las zonas de La Guaira. Okay. Estamos trabajando en los terrenos que están más pegados hacia la montaña, pero además todos los proyectos llevan un estudio del terreno, de suelo, geológico, estudio de suelos profundos, o sea, se están haciendo todos los estudios. Y después que se han hecho todos los estudios, es que empezamos a desarrollar proyectos de vivienda en ciertas áreas. Por eso es importante que con el tiempo, esa planificación territorial, esa rehabilitación del territorio, el repensar el territorio, nos va a permitir saber en dónde podemos construir y en dónde no. ¿Y qué hacemos con los terrenos que en dónde no? Porque también eso es un punto. ¿Qué hacemos con unos terrenos que no podemos construir vivienda? ¿Podrá hacerse otro tipo de construcción? ¿Qué tipo de construcción? Eso te lo dan los especialistas.
Son los Ok. especialistas. Esto no es una cosa de adivinanza, está basado en la ciencia, en la investigación y en equipos técnicos que te dicen estos terrenos sirven para esto, estos son aptos para esto, estos no. Eso nos va a permitir esa recalificación del territorio y que nos va a permitir hacia dónde nos movemos y hacia dónde no podemos mover, ¿no? En todo caso, esta replanificación del Estado también conlleva a migrar hacia el interior del país. Ustedes mismos en el Registro Único de Vivienda nos han contado que se han encontrado casos de personas, familias afectadas que dicen, bueno, yo quiero irme a tal estado del interior del país y a través del ministerio ustedes le están brindando el apoyo. Sí, el tema de la regeneración del territorio. Al regenerarse puede cambiarse los números de la población y pensar en qué lugares tienen posibilidades de trabajo, porque Esa es la mayor preocupación, ¿no? Que la capital de alguna trabajo manera y el empleo. está todo... que tengas está todo posibilidad de azul. trabajo, que tengas familia en el estado, eso te lo pregunta el registro, si tienes familia en otros estados, si tú quieres mudarte a otros estados. Y la verdad es que hemos conseguido, como les digo, en Yaracuy conseguimos gente de La Guaira, en Falcón conseguimos gente de La Guaira, y una cosa que me llamó la atención, porque al principio yo pensaba, bueno, si tú has vivido toda la vida frente al mar, vas a querer irte A la Puerto costa, Cabello, pero exacto. no, te los consigues en Yaracuy. O sea que tú puedes decir, ¿sabes? Prefiero irme a un lugar como, ¿sabes? Vivir en otra escala. Quizás transformar su vida y también. transformar su vida. La historia exactamente. cambió. La historia Totalmente. no cambió, pero estamos aprendiendo de la historia, que es lo más importante. Tenemos las herramientas para aprender de la historia y dar ese salto de regeneración territorial y de reconstrucción bajo otros términos. El mensaje para cerrar, ministra, que usted quisiera dejar a quienes nos están viendo hasta ahora. Y sobre todo a quienes están en el Registro Único de Vivienda y ahí tienen que tener esa paciencia para la espera de vivienda. Bueno, como insisto, estos números irán subiendo a medida que vayamos construyendo y entregando vivienda, mejorarán los números, tendremos mejores números, pero estar en el registro es el único elemento que te puede blindar para las entregas de vivienda y para que participes. No es una lotería, no es una cosa... que no tiene organización, no tiene estructura. Esto tiene estructura y tiene datos duros. Esto nos permite movernos con seguridad. Tiene estructura, tiene además lógica y por lo que usted nos comenta y nos explica es además un estudio social integral de las familias afectadas, incluso hasta de su entorno para ofrecer esa posibilidad de el reencuentro Hasta familiar. te preguntan si tienes mascota. Porque O sea, claro, claro, forma parte aparte de de la nuestra familia, vida, tú no claro. puedes, exactamente. Gracias, Bueno. ministra, por haber estado acá con nosotros una vez más y las puertas de Venezolana de Televisión, estos espacios, estos programas siempre seguirán a la disposición de ustedes para informar al pueblo lo que se está haciendo en materia de vivienda, que es uno de los retos más importantes que hay en estos momentos, dada la cantidad de personas, de familias que resultaron afectadas y que lo perdieron todo en este doble evento sísmico del 24 de junio. Gracias, Zulay. Gracias, ministra, por acompañarnos con este mensaje. Pues vamos a una pausa, pero ya regresamos con mucho más. Gracias por continuar con nosotros. Aquí vamos a seguir revisando lo que es noticia. En los próximos minutos vamos a hablar también, María Gabriela, de otro tema que durante el fin de semana fue anunciado justamente por la presidenta Delcy Rodríguez y tiene que ver con ese nuevo sistema tributario del país. Es así, Zulay. Una de las noticias fue justamente el fin de la cartelera fiscal. Y es que durante casi 3 décadas, el paisaje de cualquier comercio en Venezuela tenía un protagonista indiscutible en la pared. Y era esa cartelera de corcho repleta de papeles, chinches, solvencias y sellos rojos. Si abrías una tienda, tu mayor preocupación no era solo vender, era que una fotocopia colgada le faltara alguna firma. Sí, pero fíjate, María Gabriela, que la regla cambió por completo. ¿Qué pasó exactamente y por qué esta medida transforma la dinámica comercial?
¿Cuál es el diagnóstico? La clave de este anuncio oficial se resume en un principio: cero papel impreso. El Ejecutivo Nacional eliminó de manera definitiva la exigencia de la cartelera fiscal en todo el país, emitiendo una prohibición expresa a organismos nacionales, regionales y municipales de exigir estos soportes en físico. Zulay, justamente, de acuerdo con balances gremiales del sector comercio, esta medida elimina la exigencia en pared de más de 6 trámites y contribuciones para fiscales, que anteriormente debían exhibirse por separado. Una decisión también orientada a la modernización y simplificación tributaria. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta Delcy Rodríguez al anunciar esta medida. Yo felicito al superintendente porque ya la eliminación de la cartelera, yo sé, los comerciantes saben de lo que estamos hablando, la cartelera. Se acabó la historia de la cartelera y doy la orden que todos los organismos del Ejecutivo nacional, regional, local, que exijan esos documentos en papelera, quedan a partir de este momento absolutamente eliminados. Yo felicito al superintendente porque ya la eliminación de la cartelera, yo sé, los comerciantes saben de lo que estamos hablando, la cartelera. Se acabó la historia de la cartelera y doy la orden que todos los organismos del Ejecutivo nacional, regional, local, que exijan esos documentos en papelera, quedan a partir de este momento absolutamente eliminados. Se acabó esa historia. También el del RIF vencido, no hay más RIF vencido. Bueno, ya entonces escuchábamos a la presidenta Delcy Rodríguez. Esto quedó atrás, eliminada esta cartelera, y es justamente lo que hemos venido haciendo ese repaso, estos anuncios presidenciales que ocurrieron el fin de semana y de qué manera van a beneficiar, van a impactar sobre todo a los comerciantes en nuestro país. Importante además el llamado que hacía la presidenta a justamente lo que son los entes nacionales, regionales y municipales para que en todo el país pues se acate esta medida. Es una medida, Zulay, que también se venía hablando y se venía trabajando en lo que es el Consejo Nacional de Economía. Fue una solicitud también de los comerciantes, de los emprendedores, de esas personas quienes soñaban por, de alguna manera, arrancar nuevamente con un negocio. Realmente era una gran preocupación el hecho de todos los trámites que eran necesarios en ese momento. Fíjate, bueno, esta eliminación de la cartelera fiscal también lleva a una segunda medida que tiene que ver con la interconexión de organismos fundamentales, el CENIAT y el SAREN, cómo se van a conectar en aras justamente de garantizar esa efectividad, mayor transparencia también, y todo esto va a redundar en beneficios para los comerciantes. Se acabó entonces la historia de la cartelera y junto a este anuncio vienen 2 pilares fundamentales ya como hemos conocido por parte del Ejecutivo Nacional. Ese primer pilar oficial: se suprime la fecha de caducidad del RIF. El Registro Único de Información Fiscal pasa a tener vigencia indefinida y solo se requerirá actualización si existen cambios reales en el domicilio, la razón social o la junta directiva de la empresa. Zulay, como comentabas, el segundo pilar tiene que ver con la interconexión institucional. Las bases de datos del CENIAT y del SAREN quedan integradas de forma digital. La verificación mercantil y fiscal ahora entonces se realiza directamente entre estos sistemas del Estado en tiempo real, eliminando la duplicidad de carpetas y las fiscalizaciones basadas en documentos impresos. Ahora bien, ¿cómo recibe esta simplificación de trámites el comerciante de a pie y el ciudadano? Vamos a escuchar allí su opinión. Apoyamos 100% todas las medidas que el gobierno quiera hacer a favor del comerciante, igualmente del público en general, y que todos los procesos sigan avanzando como van, pues. O sea, que sea una reestructuración para el bien. Ya los procesos se han eliminado, tanto lo que es papelería y todo ese tipo de detalles, como un punto de venta. Ya el punto de venta es electrónico, nada más se pasa la tarjeta, es magnética y ya no, a veces no expide el papel. ¿Para qué? Para prever justamente el gasto de ese rubro innecesario. Gracias al gobierno, esa gestión, ahorita todo va a ser más rápido, más fácil para uno, quitando también eso lleva tiempo, ir y venir y pagar, y uno tiene que estar siempre en su cuenta, sus pagos al día.
Me parece excelente porque siento que todos ganamos en tiempo, ya que al no vencerse el RIF no tenemos que estar haciendo trámites, dirigiéndonos a entidades. Es como que un alivio por esa parte. Sin embargo, no hay que descuidarse porque en caso tal de realizar algún tipo de cambio en el documento fiscal sí hay que realizarlo. Entonces me parece bastante productivo y eficiente. Es muy provechoso este cambio porque todo va a ser más rápido y más agilizado. Las opiniones de algunos comerciantes que reciben con gran satisfacción este anuncio del Ejecutivo Nacional. Entonces ya sabemos y como hemos comentado, 0 carteleras de papel, RIF sin fecha de vencimiento e integración digital entre instituciones del Estado y la eliminación de la cartelera fiscal consolida un paso decisivo hacia la modernización tributaria, protegiendo además al sector productivo y simplificando los procesos administrativos en todo el territorio nacional. María Gabriela. Justamente como lo vemos allí, 0 papel impreso, vigencia indefinida del RIF, verificación digital en tiempo real. De eso se trata entonces la modernización y eficiencia tributaria de esta nueva reforma que está impulsando el Gobierno Nacional liderado por la presidenta Delcy Rodríguez. Zulay. Y la modernización y la eficiencia tributaria es el tema que vamos a seguir abordando luego de esta pausa, porque algunos especialistas ya están acá en los estudios para acompañarnos y entender el alcance de estos anuncios del Ejecutivo Nacional, sobre todo no solamente el impacto que tienen en los comerciantes, en el comercio, en los emprendedores, sino también para el Estado. Toda esta estructura, esta modernización es además el primer paso hacia una reforma tributaria en nuestro país. Ya se está anunciando a través de, la vocería de la presidenta Delcy Rodríguez anunció ese primer paso, que son las nuevas estructuras, las nuevas decisiones que rigen en materia tributaria. Pero esto debe venir acompañado además seguramente con otros anuncios que deben ser estudiados por el Consejo Nacional de Economía. Nuevas maneras de relacionarnos también en función de la economía, en función de lo que necesita Venezuela hoy. Vamos a una pausa, pero ya seguimos con mucho más. CENIAT es el organismo encargado de la Administración Tributaria Nacional. Entre sus funciones están la recaudación de tributos, la atención al contribuyente y el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales. El SAREN administra los registros y notarías del país, gestionando actos civiles, mercantiles y otros procedimientos que requieren formalización y seguridad jurídica. Ahora, la interconexión entre ambos organismos permite avanzar hacia un intercambio de información más directo y coordinado, facilitando la verificación de determinados datos dentro de las competencias de cada institución. En términos sencillos, significa conectar información que antes podía requerir verificaciones separadas para hacer más eficiente la gestión y fortalecer los mecanismos de control. El objetivo es reducir duplicidades, mejorar la coordinación institucional y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. CENIAT y SAREN, 2 instituciones, funciones distintas, pero ahora con información conectada. Interconexión entre el CENIAT y SAREN es parte de los anuncios que dio la presidenta Delcy Rodríguez hace unos días, y cuando hablaba un poco de lo que es de alguna manera la reforma tributaria que se viene estudiando en el Consejo Nacional de Economía. Esta modernización y digitalización busca avanzar con un gobierno digital, con plataformas tecnológicas que hagan entonces el Estado y estos trámites que de alguna manera quitan mucho tiempo y de alguna manera también fue una demanda de los comerciantes, eran engorrosos, burocráticos, hace un Estado más ágil, transparente y eficiente. Saludamos de inmediato a nuestros invitados justamente para que nos hablen de ello. Tenemos a José Antonio Antor, contador y asesor tributario, profesor también. Gracias por la invitación. Y para hablar también de esos temas legales tenemos a Julio Rodrigo Carrasana, abogado con experiencia en contencioso tributario y profesor también de la Escuela de Hacienda. Zulay, un poco, tenemos la visión de la práctica y la visión jurídica. Quisiéramos un poco ver... Y de la docente, porque también soy docente. Y docente también. Un poco saber, ¿no? ¿Cómo toma usted esta noticia y cuáles son pasos importantes? Excelente, porque cuando se quiere hacer las cosas, no hace falta hablar mucho. La presidenta agarró
¿Cuánto tiempo tardó? 30 segundos. Dijo, señores, se le mira la cartera fiscal y esto es un tema más engorroso. Y dijo, esto los comerciantes saben lo que estoy hablando. O sea, no fue para más nadie, sino directamente para los comerciantes. Oye, es un paso bien adelante porque es un sistema bien engorroso. Ella no dijo tampoco que no había que pagar los impuestos. Ella dijo, no van a sacar publicación en cartera fiscal. Y eso, ¿qué le interesa a uno como contribuyente o cliente cuando uno entra a una empresa, una tienda y ve esa cartelera con ese poco de papelito? O sea, no tiene sentido. Porque nada más eso lo entienden las personas que va al proceso de fiscalización y el comerciante que está todo el tiempo pendiente de que alguna solvencia que esté vencida y bueno, el estrés de generarla. Y es por eso que la facilidad que se le da ahora de la interconexión entre dos instituciones tan importantes para todos estos trámites como el SAREN y el CENIAT. Doctor, quisiera que también usted como experto en este tema nos dé su visión sobre este anuncio y de qué manera va a impactar no solamente en los comercios, sino también de manera general en los tributos, la cultura tributaria de nuestro país. Bueno, ya hace un tiempo se dictó una ley orgánica que viene a acompañar a la ley orgánica de procedimiento administrativo y al decreto con rango y fuerza de ley de simplificación de trámites. Por lo tanto, estos ya son los hechos, es actuar sobre la base de la normativa, ¿no? Y creo que fundamentalmente la idea que tiene en estos momentos el Ejecutivo Nacional es de simplificar las actividades, lo cual, ¿no?, compartiendo el criterio del profesor Antor, no se trata de no cumplir con las obligaciones que tienen los comerciantes frente a las administraciones estatales, nacionales y municipales, ¿no? Sino que lo que sí va a ser mucho más simplificado. Ahora, en estos momentos el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, en lo sucesivo de aquí en esta conversación, CENIAT, está buscando fundamentalmente simplificar, automatizar, digitalizar. Sobre todo digitalizar. Claro, lo que se está tratando de buscar es que la menor presencia de personas en las oficinas tributarias nacionales. Esta unión CENIAT, bueno, contribuye de alguna manera a que el CENIAT maneje la información que tiene que necesita el CENIAT para saber quiénes son los dueños de la empresa, quiénes son los responsables, los capitales, si hay incremento de capitales, si hay adquisición de propiedades y también para regular aspectos que tienen que ver con legitimación de capitales y otras situaciones mucho más profundas que automatizar o agilizar. Pero de todas maneras contribuye. No es la primera vez. El CENIAT ya tiene, por ejemplo, un sistema de modernización con el COMEC. Ahorita todo lo que es restricción de importaciones se está manejando a través de una sola ventanilla que es COMEC. Y COMEC le maneja toda la permisología que corresponde a través de los órganos, enlazado con los órganos ministeriales Están articulados. Sí, no quisiera realmente apoderarme de esta entrevista, pero más o menos la idea es esa. El superintendente lo dijo. Vamos a simplificar, vamos a automatizar y vamos a digitalizar. Eso va a ser fabuloso desde el punto de vista tributario y también dentro de mi especialidad, que yo también soy técnico aduanero y soy profesor, como bien dijo María Gabriela, de la Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública, dentro de esta área de aduanas y de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Pero sí creo que es importante lo que está haciendo el Ejecutivo. Creo que estaba al debe con la ciudadanía y con el sector comercial y empresarial y, por supuesto, ahorita va a una velocidad mucho más acelerada que los mismos gremios pensaban que iba a suceder. La eliminación entonces de la cartelera es un alivio, definitivamente. Claro. Suponte tú estas empresas de salud, que son como 200 empresas. Ese trámite para 200 personas tienen que tener un equipo para... Solamente para eso. Para eso. Ahora, ¿qué otros pasos burocráticos, ponerle una categoría, son prioridad en este caso para reducir quizás la carga administrativa, sobre todo para esos contribuyentes especiales que sabemos hacen más de 200 trámites al año? Mira, el contribuyente especial es una figura que nace del IVA, en materia de IVA. De hecho, hay un proyecto que tiene el Senado ahorita de automatizar el pago del IVA. Entonces, claro, por supuesto, la figura cuando nació de contribuyente especial, en el año 2004, 2005, era para fiscalizar o revisar a los grandes capitales de hoy en día. Pero hoy en día, como la unidad tributaria está tan baja, la hiperinflación se llevó todo el valor de la moneda. Ahorita contribuyente especial es hasta un kiosquito.
Entonces, por supuesto, la base contributiva es muy amplia para los contribuyentes especiales y, por supuesto, tienen que hacer muchos trámites engorrosos, tienen que hacer, 2 declaraciones de IVA, tienen que hacer declaración del 2% de las ventas, que es una atrocidad porque los impuestos sobre la renta es sobre la utilidad, no sobre la que tú estás vendiendo todos los días. Entonces, por supuesto, la hiperinflación, que es una medida, malas medidas económicas de cualquier gobierno, la está pagando nosotros los contribuyentes, con esas medidas de retenciones engorrosas, no pasa la página. Dígame la ley de pensiones. Yo hago un llamado para que eliminen esa ley, porque eso no tiene sentido. Y aparte que no tiene sentido que es la ley de pensiones, ¿alguien le ha aumentado las pensiones? No, porque esa es la nómina, que es el 9% de la nómina. Entonces, por supuesto, frena los aumentos de sueldo. Y cuando vas a hacer la declaración, bueno, encomiéndate al santo que tú quieras para que la página corra. La del CENIAT nos dice. La del CENIAT. Bueno, entendemos que está en digitalización y modernización. Ajá, en la DPP. Entendemos que, a ver, ahí voy a aclarar, entendemos que hace unos años, lo decimos unos porque nosotros tenemos que agarrar y meternos como en la página del CENIAT y para hacer nuestra declaración, que eso lo hacemos antes de cierta fecha, empezando el año. Marzo, hasta el 31 de entendemos marzo. que la página en algún momento nada más abría hasta ciertos navegadores y tenía que ver con un tema de y hasta horario tiene la modernización página. tecnológica. No, señorita, ojalá que ahorita entendemos que la última declaración que se hicieron los primeros meses, por lo menos a mí me abrió en otro navegador que no era el tradicional en el que abría, que en ese momento era Mozilla, valga la pena. Exacto. Sí, ya abre como en otros navegadores, eso es gracias a una inversión que se hizo Te tecnológicamente. digo horario porque yo con mis clientes empezaba a hacer declaraciones a las 12 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Ahora no, ahora trabaja hasta las 9 de la noche. O sea, tiene un horario de oficina. Entonces, eso nos habla y nos invita a lo que ha venido diciendo de alguna manera el superintendente, Román Maniglia, que habla de la digitalización y automatización, que promete de alguna manera se llama Proyecto Moda. Agilidad en cuanto a derechos, garantías para el contribuyente. ¿Usted qué puede recomendar? Bueno, yo lo que iba a decir, justamente complementando lo del profesor Antor, es que efectivamente el señalamiento que hace la ciudadana presidenta encargada es muy importante porque genera confianza legítima y expectativa plausible en que mañana quien no tenga la cartelera, y yo creo que bueno, con este programa y otros que la gente va a ver, saben que ya no hay la obligación de tener esa cartelera que señalaba el profesor, que el trámite burocrático cuando las fastidioso. empresas son cadenas de automercados, cadenas de farmacia, imagínese usted. Entonces, y laboratorios también. Sí, no. Que tenga más de 2 empresas, bueno. Además tienen que tener los permisos, los carnets de sanidad de cada uno de los empleados. Bueno, resulta que con eso ya no va a haber sanciones y si hubiera una sanción sería eliminada. Yo como complemento le voy a señalar que en estos momentos se está revisando, hay un equipo revisando una reforma al Código Orgánico Tributario, viene en reforma. Ojalá. Yo he asistido por lo menos a 3 reuniones para colaborar y contribuir con el mismo CENIAT para efecto, un equipo de profesionales hemos asistido para colaborar y coadyuvar en lo que es la reforma también del sistema aduanero. Nosotros lo modernizamos en el 2004, fuimos en América Latina, fuimos a la vanguardia en lo que es automatización del servicio aduanero con el reglamento del sistema aduanero automatizado, pero ahorita creo que hay que incorporar muchos más regímenes, sobre todo propiciando la inversión nacional y extranjera, y se está trabajando en eso. Creo que eso es muy importante, no se había tocado en algunos años, se tocó al principio del gobierno del presidente Chávez, entre el 2000 y el 2004 trabajamos, se sacaron 2 reglamentos, más la ley sobre el delito de contrabando, pero ahorita se está trabajando nuevamente. Reforma el Código Orgánico Tributario, no la conozco, porque si no les daría alguna primicia, pero no la conozco, y se está trabajando en propiciar todo, es decir, todo lo que sea alejar personas de las oficinas de aduana. Alejarlas, de manera que usted pueda, quiero una admisión temporal. Que sea más fácil hacer como ese tipo de automatizado, digitalizado, y con eso es decir, rápido, la respuesta rápida, el funcionario está al otro lado, no la ve usted anexa los archivos correspondientes, hace la solicitud, paga las tasas o paga los tributos que haya que pagar o los timbres fiscales que haya que pagar, cumple con la normativa y recibe su oficio y firmas electrónicas, códigos QR, es que hay que sacarle partido a todo eso. ¿Cómo estamos nosotros acá en Venezuela actualmente con esta medida en comparación, por ejemplo, con otros países de la región? ¿En materia tributaria o aduanera? En materia tributaria. Creo que
quedamos atrás. Muy atrás. Quedamos atrás y yo te digo, por ejemplo, te pongo un ejemplo nada más porque el profesor, y le cedo inmediatamente la palabra al profesor. Claro. En materia de drawback, tú quieres fabricar algo, quieres ensamblar este logo y tienes que traer la base importada. Él la importa, paga los impuestos, tú se las compras a él y luego cuando exportas tienes que devolverte la tarifa arancelaria. La tarifa arancelaria tienen que devolvértela. Si el IVA pasa a ser un crédito para ti para futuras operaciones, porque el IVA de exportación es cero. Nadie pide drawback de vuelta. ¿Por qué? Porque evidentemente, fíjate que hay situaciones que están manejadas en unidades tributarias que están 43 bolívares, me corrige, 43 bolívares, y la moneda de mayor valor que anda por los 900 bolívares. Sí. No tiene sentido. Que es una distorsión, ¿no? Porque cuando salió la reforma del Código Orgánico Tributario, que colocaron las multas y sanciones con la moneda de mayor valor, eso fue un escándalo, porque quitaban la unidad tributaria, que era la moneda, o era la parte técnica tributaria, y eso trae como consecuencia la distorsión en el comercio. Claro, o sea, era el instrumento para nivelar la inflación, la unidad tributaria. Es decir, te permitía decir, la unidad tributaria hoy, y todos los países tienen unidades de tributarias o unidades de fomento, como le quieras llamar en otros países de América Latina, pero como la inflación está mucho más controlada y no vamos a entrar a analizar si efectivamente es un problema de gobierno, es un problema de manipulación, de inflación, manipulando, ¿no? Pero efectivamente nosotros nos quedamos en ese proceso que tú preguntas, Zulay, nos quedamos atrás. No, pero con la reforma del código tiene que eliminar las sanciones en la moneda de mayor valor y quitarle a los contribuyentes especiales que las sanciones, las fiscalizaciones son 300 o 200% la sanción. O sea, ¿Usted, profesor, considera que la reforma contempla o debería contemplar un CENIAT más consultivo y menos sancionatorio? Un CENIAT como fue el CENIAT cuando nació, que era una oficina técnica, no como hoy en día, que todo es sanciones y sanciones y sanciones. Eso es lo que dice la gente en la calle, los comerciantes, o sea, son las voces de quienes están allí. Nosotros necesitamos fundamentalmente, con su permiso, profesor, disculpe, necesitamos seguridad jurídica. Si nosotros ofrecemos seguridad jurídica al inversionista nacional y extranjero, nosotros tenemos asegurado. Es decir, que la misma ley que lee usted, que conversa con Zulay, que conversa con cualquiera de los profesionales aquí de Venezolana de Televisión, sea la misma que leo yo en el CENIAT. El alcance de la norma sea el mismo. No se distorsione la situación para ver de qué manera te sanciono más. Eso es lo que interpreto del profesor Antor. De qué manera yo busco cómo sancionarte, sino que tratemos fundamentalmente de tener seguridad jurídica, certeza tributaria, y con eso vamos a atraer la inversión y vamos a generar, evidentemente, dos cosas fundamentales. Vamos a generar empleo, menos diáspora, por ende, empleo, y vamos a generar recaudación. Vamos a generar recaudación y eso es lo que realmente requiere el Ejecutivo, que se recauden en los tributos, pero no dañando la fuente. Cuando tú matas la gallina de los huevos de oro, no hay más huevos. Y ese es el tema con nosotros acá. Sí, bueno, vamos a seguir analizando todo el impacto que tiene esta decisión, el anuncio del Ejecutivo Nacional sobre la eliminación de las carteleras fiscales y también la simplificación de trámites, estos pasos que se tienen que ir dando en materia tributaria en nuestro país en beneficio de los comerciantes, de los emprendedores y por supuesto esto va a redundar también en crecimiento de la economía venezolana y como ustedes también lo están explicando la necesidad de tener bases sólidas que garanticen esa seguridad jurídica y confianza para los inversionistas que vienen a nuestro país. Nos corresponde hacer una nueva pausa, quédense con nosotros, al regreso conoceremos mucho más de esta medida del nuevo esquema tributario que rige en nuestro país. Continuamos con ustedes en Venezolana de Televisión, justamente haciendo un breve resumen de los últimos anuncios que tienen que ver con la reforma tributaria, este nuevo sistema. Decía la presidenta, y bueno, dio estos anuncios importantes para Venezuela, el fin de la cartelera fiscal. Eso quiere decir que si alguien va a su negocio, comerciante, y le dice, ¿dónde está la cartelera? No, eso ya está caduco, ya eso pasó. Siguiente, el RIF sin vencimiento. Ya no es necesario ingresar a la página, como nos decíamos, y actualizar el RIF
para cualquier trámite, sino que ya el RIS que tú tienes es el que está vigente. La interconexión CENIAT-SAREN, que nos va a ayudar de alguna manera a esos trámites y evitar trabas, y ya teniendo estos dos sistemas juntos, agilizar otro tipo de trámites, y por supuesto la modernización y digitalización que busca el CENIAT en este caso para avanzar hacia un gobierno digital con plataformas tecnológicas. Sabemos que el CENIAT pues tiene una labor grandísima, ¿no? Pues este es el organismo encargado de la administración tributaria y aduanera en Venezuela, responsable entonces, Zulay, de lo que es la recaudación de impuestos y de las mercancías que ingresan y salen del país. Justamente por ello el profesor nos hablaba un poco de lo que es el sistema aduanero. Y justamente en medio de todos estos anuncios de cambios en materia tributaria en nuestro país, también surge la necesidad de comenzar estos cambios a conocerlos desde las aulas. El proceso de formación es clave, y justamente el profesor Antor, que tiene allí buena parte de la responsabilidad de educar en esta materia tributaria, ¿cuáles son esas orientaciones que actualmente ustedes dan a los futuros fiscales también que se están formando en las aulas y profesionales en materia tributaria? Y a raíz de esto, bueno, esto va a significar también un cambio. Claro, en la visión. es la semilla, como estamos hablando ahorita. Tú estás sembrando, uno está sembrando esa semilla que va a dar frutos positivos para el futuro del país. Yo en mis materias siempre trato de hablarles sobre la ética. Y al principio uno se pone como fastidioso, ¿no? Pero es que definitivamente tenemos que la corrupción bajarla a través de la ética. Porque Maquiavelo decía, el cargo no te hace corrupto, tú llegas corrupto al cargo. Entonces, por supuesto, tenemos que agarrar a estos alumnos que están empezando desde cero y llevarlos y darle inclusive, no solamente eso, sino liderazgo también, de que sepan que lo que están haciendo les va a dar futuro y les va a dar dinero. Y les va a dar proyectos, pues, porque si no ven resultados en lo que están haciendo, por supuesto se van para otro lado. Profesor, ¿usted cómo ve estos debates? Y justamente sumándome a la interrogante que hacía Zulay, desde la Escuela de Hacienda, entendiendo la responsabilidad que tienen esas futuras personas, trabajadores para el país, ¿no? Y el trabajo que tienen que hacer también en función de adaptar a las necesidades del hoy, pues estas leyes, estos sistemas que necesitan, ya es evidente, es una necesidad actualizarlos. Bueno, la Escuela de Hacienda, hoy dirigida por el profesor Félix Naranjo y un equipo de profesionales que le acompaña, más toda la planta de profesionales prestados a la docencia y otros egresados del pedagógico. La mayoría del cuerpo docente hoy tiene cursos y diplomados de facilitación pedagógica, ¿no? Nosotros nos hemos preocupado de mantenernos, la planta que está allí de profesores, se ha preocupado de mantenerse actualizada y de transmitir pues, principios, valores, además de los conocimientos, y en eso sí estoy de acuerdo con el profesor Antor, que hay una obligación para nosotros como la tuvieron los maestros que nos formaron a nosotros. Y evidentemente más cuando vas a trabajar con la cosa pública y más con los temas de recaudación de impuestos, de aranceles, de tarifas arancelarias, evidentemente el llamado debe ser a la honestidad, a la transparencia en el actuar. Pero también hay otro punto, ¿no? Que también el Ejecutivo tiene una obligación, que es proveerle a ese trabajador, a ese profesional. Nuestra planta en el CENIAT, la planta profesional del CENIAT, y lo digo como venezolano, es en un alto nivel absolutamente graduada universitaria, profesionales universitarios, y ya no técnicos, sino que licenciados y cuidado con posgrados. La Escuela de Hacienda dicta posgrados en aduana, en tributos, en procesal tributario, es decir, se ha abierto a preparar, y el CENIAT es el principal receptor de esos profesionales que la escuela gradúa. Creo que realmente se ha hecho un trabajo con dificultad. Pero un trabajo. Estamos en Venezuela, no somos ajenos a las situaciones, pero el trabajo se ha hecho y creo que lo que falta ahorita es acomodar a ese personal que trabaja en el CENIAT, darle incentivos de manera que no se nos vaya. Profesor,
Ahorita retomamos la entrevista, pero vamos de inmediato al canal del Telegram de la presidenta Delcy Rodríguez, quien compartió hace tan solo minutos la siguiente información: donde hubo afectación, hoy hay respuesta. En el complejo habitacional Ciudad Tiuna entregamos nuevos apartamentos a familias que perdieron sus hogares por el doble terremoto. La emergencia no termina cuando pasa el sismo. Nuestra respuesta continúa hasta que cada familia tenga un hogar seguro. Avanzamos en la construcción de nuevas viviendas y en la rehabilitación de las que fueron afectadas. Esta publicación justamente tiene un video que vamos a compartir con ustedes a continuación. Hoy estamos entregando 48 nuevas viviendas. De aquí a diciembre habremos terminado viviendas, unas 4.000 viviendas para entregarles a los que están en los campamentos transitorios, víctimas del doble sismo, y a través del Plan Venezuela Renace, recuperar. Estamos actualmente recuperando más de 13.000 viviendas que va a beneficiar a 66.000 personas, porque no es solo la vivienda, es a quién beneficia, a una madre, a un padre, a un niño, una niña, un abuelo, una abuela. Bueno, estamos trabajando sin descanso. Así es la información, no se detiene, y nosotros aquí a través de Venezolana de Televisión hacemos estos paréntesis en las entrevistas para compartir con ustedes estas noticias que también comenzamos en este segmento de las 6 de la tarde analizando. Tiene que ver con las nuevas viviendas que fueron entregadas hoy acá en Caracas, beneficiando a 66.000 familias hasta ahora. Fíjense, estamos conversando con expertos en materia tributaria sobre estos anuncios que también hizo el fin de semana la presidenta Delcy Rodríguez, y tienen que ver con la simplificación de trámites, exactamente la eliminación de la cartelera fiscal y también el RIF, que ya ahora no tendrá fecha de vencimiento. Estamos analizando el impacto de estas medidas, pero también es importante aclarar, sobre todo a los que se ven beneficiados en una primera etapa de estas medidas, que son los comerciantes, los emprendedores de nuestro país, que la eliminación de la cartelera fiscal no omite el paso de hacer el registro respectivo ante los organismos competentes, es decir, estar al día con todos estos trámites que se deben realizar, pero bueno, es un paso hacia la digitalización, y ese es uno de los mensajes que es importante. Y estábamos hablando de la formación en aulas, aprovechando que tenemos acá la presencia de dos profesores que están contribuyendo a la formación de esos futuros profesionales de nuestro país en materia tributaria. Y bueno, ese mensaje que desde ya hay que comenzar a darle sobre la simplificación, la digitalización de todos estos trámites en materia tributaria en nuestro país. Sí. Quedaba con una pregunta el profesor. Bueno, yo lo que considero que, por lo menos de mi punto de vista, tratando de concretar esta charla tan interesante sobre las reformas que el Ejecutivo ha anunciado, es que vamos a ver, yo creo dentro de muy poco, vamos a ver luces, no solo en el área tributaria, sino que también en el área aduanera. Ambas son de un mismo organismo, que es el CENIAT, pero vamos a ver luces. Y el llamado pues, a los comerciantes industriales pues, es a seguir respetando las normas, a hacer las cosas como corresponde, apegados a derecho, y el llamado a la administración tributaria, a la cual nosotros evidentemente le formamos el personal profesional que ellos ocupan. Son las distintas casas de estudio. Aquí habemos dos casas de estudio representadas, pero hay una cantidad de universidades que preparan gente para la administración aduanera y tributaria. Y el llamado a ellos es actuar apegados a la Constitución y a la legalidad, porque los capitales nacionales y extranjeros, y esto es muy importante, que son los generadores de empleo, solo van a países donde la seguridad jurídica se respeta. Y eso es lo que nosotros hacemos en las aulas, el profesor y mi persona y los demás colegas. Estamos tratando en este momento de orientar a estas nuevas autoridades del servicio, ellas son profesionales, pero orientarlas en las necesidades prácticas de la contabilidad, de los tributos, de las aduanas, de los impuestos, de las contribuciones, para que sepan dónde está el cuello de botella para industriales y comerciantes. Y fundamentalmente, cerrando, que eso se automatice, se digitalice y se simplifique. Eso va a ayudar también al tema de la Contraloría, de alguna manera. Claro, a la agilidad. claro, porque al tener sistemas operativos funcionando cabalmente, los resultados
están ahí. Están allí, son Y de palpables. inmediato. Ahora, profesor, ¿qué diría usted? Sabe, una de las funciones, en este caso también del CENIAT, es la lucha contra la evasión fiscal. Ahora, para quien nos ve a esta hora y quizás no entienda o no sepa del todo, pues, cuando aporto, cuando voy y como persona normal compro algo y estoy aportando el IVA, o cuando voy y me pongo al día con mis impuestos en este caso, ¿a dónde va ello? Porque es importante además Mira, cumplir de alguna manera con para esas que tú veas obligaciones. que hay varios impuestos cuando uno hace una transacción, ¿no? Sí, exacto, está el IVA. Está grandes transacciones financieras. Que es el IGTF. Y la tasa varía. Y la tasa es 2%, es 3% cuando pagas en divisa. El IGTF surgió justamente en 2022 cuando se empezó a usar de alguna manera la divisa. Entonces, si pagabas en divisa, se te coloca el 3% para pagar el IGTF. Y el impuesto sobre la renta. Y entonces interbancario también te cobraban el 0,5%. Que eso era hiperinflacionario. Ok, ahora, ¿estos impuestos hacia dónde van? Porque Eso es lo importante recauda, cumplir con las obligaciones. No, lo que pasa es que el CENIAT no es el que, o sea, el CENIAT recauda al Tesoro Nacional. Okay. Inclusive eso lo establece la Constitución Nacional. Y el que maneja, el que tiene la potestad del manejo de los recursos es el Ejecutivo. Okay. Que es el que dice tanto para educación, tanto... Pero el CENIAT no dice, mira, te voy a dar para que... No, el CENIAT recauda y de hecho la cuenta se llama Tesoro Nacional, cuando se recauda. Cuando pagan es a cuenta del Tesoro Nacional, no es a nombre del CENIAT, sino a nombre del Tesoro Nacional. Y el Tesoro Nacional o Tesorería Nacional es el que distribuye el dinero a través del presupuesto público con las metas, que esta viene el presupuesto público, que es el que determina lo que hay que hacer. Pues. Fíjense, vamos a ya ir cerrando un poco el tema y la idea principal de este nuevo esquema tributario. Y hablamos al principio de que grandes empresas que tienen muchas sucursales, pues ahora todo el personal que tenían destinados para elaborar 200 carteleras fiscales al mismo tiempo, pues esto ya ahora se realizará de manera digital. Pero esto también va a tener un impacto en la economía de esas empresas, de esos comercios. Mira, un alivio. Va a ser un alivio. De todas es un alivio. De todas es un alivio porque o sea, ya no vas a tener un departamento que tienes que hacer la cartera fiscal. Entonces, se estaba la luz, no llega el internet. O sea, tenemos los pocos cuestiones que bueno, que tienes una carrera de obstáculos, ¿okay? Para llegar y después imprimirlo y después tienes que reducirlo. O sea, no es que tienes que... Sino Tiene que que tener unos tamaños específicos, sí. Ajá, o sea bueno, gracias a Dios ya eso forma parte del pasado. Profesor, no me quiero despedir de usted sin antes un poco preguntarle sobre, bueno, la competitividad que puede haber ahora para atraer inversión extranjera y de alguna manera formalizar la economía, entendiendo lo que tiene que ver con el tema aduanero, ¿no? Estamos allí, somos competitivos en ese sentido, hay que quizás actualizar o modernizar algunas cosas también para crear esa seguridad jurídica que nos invite a más inversiones extranjeras a apostar a Venezuela el día de hoy. Bueno, primero, excelente para cerrar, excelente su consulta. Me voy a hacer propaganda. Invito a todos que nos visiten en Instagram en ámbito piso aduanero. Ámbito aduanero es nuestra marca registrada, que fundamentalmente lo que tiene es un fin simplemente es como comunicacional en materia de tributos y aduana, pero es ámbito aduanero. Nosotros tenemos muchas posibilidades. De hecho, el trabajo, y disculpe que lo voy a decir de esta manera, pero es que el trabajo que está haciendo la dirección de la escuela en estos momentos, las líneas, es colaborar con el CENIAT. Es decir, esa es la misión y para ello se conformó, en el caso nuestro, un grupo de especialistas en tributos que ya está trabajando en el CENIAT y un grupo de especialistas en aduana. En el grupo de especialistas en aduana que conformamos, hay especialistas en comercio exterior, hay especialistas en la parte legal, hay especialistas en arancel de aduana, en valoración aduanera, en regímenes aduaneros especiales y me reservo este punto porque sobre él estoy trabajando en este momento, no siendo uno de los mejores de ese equipo, pero sí viendo qué posibilidades tenemos de mejorar estos regímenes. Y esto, al ser escuchado por la Intendencia Nacional de Aduanas y por la Superintendencia, creo que a la larga se transforma en un aliciente para inversión nacional y extranjera. Yo le podría decir, en mi trabajo privado como abogado y especialista en aduana y comercio exterior,
Son cantidades las llamadas que recibo y consultas sobre cómo me conformo en Venezuela. ¿Cómo muevo una empresa logística de Colombia o de Francia a Venezuela? Y hemos estado dando la asesoría. Claro, nos encontramos, al igual que el profesor, con una cantidad de trabas a veces que tú dices, ¿para qué sirve esto? ¿Y por qué personal? ¿Por qué tengo que ir personalmente a ese servicio si puedo hacerlo digitalizado, automatizado y simplificado? Entonces, eso es lo que estamos tratando en este momento de hacerle ver. Hay un equipo conformado en parte por la Escuela Nacional de Hacienda y por otro equipo que trajo el superintendente mismo. Ese equipo está revisando las propuestas que estamos haciendo y posiblemente vamos a trabajar en profundidad, pero con celeridad, lo cual no deja de ser con acuciosidad, pero con celeridad, porque tenemos que dar esa seña de que efectivamente estamos esperando. Así como cuando con el tema petrolero nos abrimos hace poco, reformamos y inmediatamente revisamos. Empezaron a llegar empresas de todas partes del mundo. Pero mira, ¿tú sabes cuánto tiempo tiene el Código Orgánico de Comercio? Más de 70 años. Se le hicieron cuando Pérez Jiménez. Sí. Y no lo han cambiado. Es una de las normas y de las necesidades, quizás. que hay que seguramente reformar y que a través de, bueno, estas decisiones y estos pasos que ya se dieron en materia tributaria, seguramente en materia aduanera, en vista a la necesidad que hay allí también para la apertura y las inversiones y sobre todo darle la seguridad jurídica que usted nos mencionaba a este sector, puedan que lleguen esas medidas. Es así, profesor. Bueno, quizás su mensaje para cerrar en función de las tareas que tenemos pendientes, ¿no? Sí. En este sentido. No, mira, mantenerse actualizado, porque vienen bastantes cambios ahorita. Ya están en proyecto lo de la digitalización del IVA y el cruce de información entre lo que tiene el IVA, lo que cobra el IVA y el banco, porque eso está interactuado. El SAREN debería estar más actualizado, porque aun cuando se ha movido bastante bien, el SAREN se ha movido bastante bien. O sea, y también no hemos hecho mención de que los trabajadores del CENIA cuando uno va para el CENIA te atienden súper bien. O sea, en todos los CENIA que yo he ido, en todos aquí en Caracas, bueno, la atención es de primera. Bueno, Claro. saberlo porque además son personal calificado que está allí justamente para eso, ¿no? Para servir al pueblo. Pero la atención es muy buena. Y ¿sabes? mientras tengas calidad de servicio, capacidad de respuesta, esto redunda también, bueno, beneficios y satisfacción para el ciudadano común que va a hacer todos esos trámites, bien sea ante el CENIAT o ante el SAREN. Debemos despedirnos, María Gabriela. Es así, Gracias. profesor. Gracias por su tiempo, Igual. profesor. También. Gracias, María Gabriela. Gracias, Zulay, por la invitación. Bueno, A ustedes también. es parte de la información a esta hora, intentar allí responder esas interrogantes que surgen en la cotidianidad, Zulay, de nuestra gente, de los comerciantes, que, bueno, se adaptan a esta nueva normativa que se moderniza. De esta manera, entonces, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan con la programación de Venezolana de Televisión. Feliz noche.